Muy buenos días, que Dios te bendiga. Agradecemos una vez más por este hermoso día que Dios nos ha regalado. Y te invito a poder escuchar una porción de su palabra. Está en Salmos 144, versículo 1. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Mira, Él es la roca para sostenerte. Y cuando dice acá que Él adiestra mis manos, Él te prepara. Porque no todos los días son alegres. Hay días como complicados, hay días afligidos. Pero dice, al adiestrar, dice que Él te prepara para esos días y te da las armas para sostenerte. Su Espíritu Santo está contigo y Él te va a mantener en todo tiempo, por muy complicado que sea. Y vas a poder enfrentarte a cualquier situación. Así que mira, te invito a orar en esta mañana. Señor, queremos darte las gracias por otro día de vida. Bendecimos su hermoso nombre y le rogamos, Señor, que su hermosa presencia nos pueda sorprender un día más. Le damos gracias por tu provisión y por tu compañía. Bendice a cada uno de los que ahí están, de los que están conectados, Señor. Usted conoce sus vidas. Dios mío, acarícielos en esta mañana. Que tu mano poderosa les asista en cualquier situación que puedan estar viviendo. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora te invito a escuchar la palabra. Muy buenos días, es un agrado nuevamente llegar hasta sus hogares por este medio y poder llevar nuevamente una reflexión de la palabra del Señor, la cual en esta oportunidad la encontramos en el libro de Zacarías. Esta palabra el Señor me la entregó ya hace un tiempo atrás, incluso mandamos a confeccionar una placa para colocar en la iglesia con el capítulo 4, versículo 6, y lo vamos a explicar en esta mañana. Pero antes de entrar a la lectura de algunos versículos de este capítulo, vamos a orientar un poquito de qué se trata. En primer lugar, Zacarías era sacerdote y profeta, y Dios le entrega 8 visiones. ¿Ya? Recuerden que los hijos de Israel habían sido llevados cautivos por Babilonia, tuvieron un periodo de 70 años en la cautividad, y después los persas, por intermedio del rey Darío II, le dan la oportunidad de regresar a casa. Ahora, este profeta Zacarías era un profeta muy importante, está considerado dentro de los profetas menores. Junto con Ageo, ellos hablan referente a la reconstrucción del templo, del segundo templo. Recuerden que el primer templo que había construido Salomón fue destruido por los babilónicos, ¿ya? Entonces le toca a él volver, Dios le da esta misión, y esto ocurre más o menos entre los años 520 y 450 por ahí. Dijimos que Zacarías entonces era contemporáneo a Ageo. Zacarías se dice que tenía alrededor de 17 años, porque él nació en la cautividad cuando recibe esta visión. El mensaje de Dios era: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ese era el mensaje de Dios para los judíos. Ahora, antes que esto acontezca, lo primero que hace el Señor es cambiar las ropas sucias, símbolo del pecado de los hijos que estuvieron en la cautividad. ¿Y con quién hace esto? Con Josué, que era el sacerdote de esa época. Y coloca una mitra o un turbante, con ello restituyendo su oficio sacerdotal, ¿ya? Ahora vamos a dar lectura al capítulo 4 de Zacarías. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice así: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de un sueño. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que estaban encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Dice acá que el ángel despierta a Zacarías. No sabemos si Zacarías estaba en un tiempo de descanso, porque esta era la 7ª visión de las 8, o estaba pensando o meditando en las visiones que había tenido anteriormente.
Dijimos que el propósito principal de Zacarías, ¿cuál era? Que los hijos se volvieran a Dios y reconstruir este segundo templo. Me llamaba mucho la atención, buscando la nación de Israel, tiene esta palabra en su emblema. Esta palabra declarada aquí en el capítulo 4, ellos la usan en su emblema nacional. El candelabro de oro era un depósito, esto es lo que ve Zacarías, él hace una descripción. ¿Qué más? Dice, ve 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Me llamaba mucho la atención porque si tú después buscas en Éxodo capítulo 25 la confección de este candelabro alumbraba hacia arriba y también hacia el frente. Y esto nos da un mensaje a nosotros. Jesucristo dijo que nosotros somos la luz del mundo. Y ese candelabro representa la presencia de Dios. Es importante lo que hoy día vamos a tratar. Continuamos. Y junto al candelabro dice que habían 2 olivos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda, ¿ya? Y prosigue. En el versículo 4 dice, proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo. Zacarías está diciendo esto. ¿Qué es esto, Señor mío? Zacarías no entendía la visión. Por eso le pregunta al ángel, ¿de qué se trata esto que estoy viendo o que me estás mostrando? Zacarías tenía claro lo que tenía que hacer. Tenía 2 tareas. Que los judíos se volvieran a Dios y lo otro, construir el segundo templo. Sabía qué hacer, pero no cómo hacerlo o de qué forma hacerlo. Esto es importante. En el versículo 5 dice, y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Aquel ángel daba por hecho que Zacarías debía saber de qué se trataba la visión. ¿Por qué? Zacarías, recordemos, era un profeta y además era un sacerdote. Eso quiere decir que tenía conocimiento de la Escritura. En algún momento tiene que haber leído esto del candelabro, esto de los 2 olivos, pero él no sabe de qué se trata. Y esto nos habla. ¿Qué significa esto? Que por mucho conocimiento que nosotros podamos tener de las Escrituras, si no nos es revelado espiritualmente, eso solo es información o historia. Por eso el ángel le dice, bueno, se sorprende cómo tú, siendo profeta, cómo tú, siendo sacerdote, desconoces lo que significa la visión. El único que nos puede revelar la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Y esto que le acontece a Zacarías, le acontece también posteriormente en el libro de Juan capítulo 3 a nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo. ¿Se acuerdan de ese pasaje ahí? Mire, se los voy a leer. Juan capítulo 3 dice así, Nicodemo le dijo a Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Lo mismo que le pasa a Zacarías con el ángel es lo mismo que le pasa a Nicodemo con Jesús. ¿Qué le está diciendo acá el Señor Jesucristo? Le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Pero antes de llegar a esto, le dice algo extraordinario ahí en el versículo 8. Le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Sabe lo que le está diciendo ahí? Tú aún no naces del Espíritu. Por eso no se te revela esto. Por eso tú no entiendes el nacimiento espiritual.
a todo aquel que le es revelado por el Espíritu, lo va a comprender. Lo mismo le pasa a Zacarías con la visión. Él aún no había despertado al Espíritu. Él tenía el conocimiento, pero no sabía que a través de la obra del Espíritu en el hombre, esto es revelado, es quitado el velo en el fondo. En el fondo Jesús le está diciendo ahí, si no sabes esto, ¿qué es lo que estás enseñando entonces? Eres solo una repetición de lo que has leído, pero no tienes una revelación de lo que tú enseñas. Ambos mensajes, tanto la visión de Zacarías como la pregunta del Señor Jesús a Nicodemo, nos muestra que estos no pueden ser entendidos por la razón o por el intelecto humano, sino por una revelación de Dios. Esto es lo que marca la diferencia entre un religioso y un seguidor de Jesús. Mira, hay un pasaje ahí en 1 Corintios 2, 9 y 10, dice lo siguiente: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, todo lo que está escrito solamente puede ser revelado por el Espíritu de Dios. Cada vez que tú lees la palabra y no la entiendes, dile: Señor, por favor, a través de la obra del Espíritu, tráeme revelación de esta Escritura. Revelar es descubrir. Eso es revelar. Mostrar lo que está ahí. ¿Qué te quiere decir? Escudriñar significa, busqué esta definición, dice, indagar meticulosamente algo. Lo requiere revisar cosas que otros ignoraron o incluso, dice, tiraron a la basura. ¿Qué te quiero decir con esto? Algunos pueden haber desechado la palabra de Dios porque no tuvieron esa revelación. Pero cuando tú pides a Dios que te revele la palabra, esta trae el contenido que está ahí por la obra del Espíritu Santo. Esto nos motiva a pedirle revelación a Dios para poder interpretar sus planes para nuestra vida y también para que por intermedio de esta revelación nos descubra su palabra, le quite el velo a su palabra. La palabra de Dios, aparte de tener un mensaje general, también tiene un mensaje particular para cada uno, individual, así como el Señor. Por eso estoy hablando esta palabra en esta mañana, porque este versículo del capítulo 4, versículo 6, Zacarías me lo entregó hace un tiempo atrás. Y ahí vamos a entrar ahora. Dice así, por eso el título de esta reflexión es ese: no con ejército ni con fuerza. Y ahora vamos a ir ahí al versículo 6 de Zacarías. Dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este mensaje que Zacarías estaba recibiendo era para Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Zorobabel era el líder civil en ese momento y Josué era el líder sacerdotal. Entonces le dice: mira, tú has recibido esta visión, pero esta visión tiene un propósito. Tú tienes que comunicársela a Zorobabel, que también tiene el deseo y la tarea de reconstruir el segundo templo. El ángel le dice a Zacarías: este es el mensaje que debes entregar. Dile, él no necesita un ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. No debe echar mano a ningún recurso humano. No, ¿sabe? La definición de ejército es dice: definimos ejército como un conjunto de hombres armados y organizados para guerrear. ¿Sabe lo que nos está hablando acá? De acuerdo a la escritura, esto nos está hablando de que Zorobabel pensaba en un grupo, en un contingente, o se enfocaba en algo colectivo, en un esfuerzo colectivo. O sea, si todos estos no colaboran, no voy a poder hacerlo.
Por eso acá le dice, no es con ejército, no es con un grupo grande, no, es con mi espíritu. Si tú tienes a mi espíritu, lo demás viene, lo demás es añadido. Eso le trata de decir acá. Otra cosa, el ángel dice a Zacarías, quítale ese pensamiento a Zorobabel. Y este es un mensaje para ti en esta mañana. Amado, tú no necesitas un gran número para alcanzar la obra de Dios. Tampoco necesitas que todos estén de acuerdo contigo. Tú necesitas que el Espíritu Dios esté de tu parte. Y eso es todo. Él ordenará las cosas. Él dirá cómo. Él ordenará los tiempos. Él abrirá puertas. Por eso este es este mensaje. No es el grupo de gente. No se trata de eso. No son las armas. No, es mi espíritu. Con eso tú vas a poder cumplir la obra que he demandado para ti. Continuamos, dice, y agrega, ni con fuerza. Fuerza significa vigor, robustez, capacidad. Acá se enfoca en un esfuerzo individual. Acá, cuando le dice esto, es ver la condición natural del hombre. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me veo? ¿Cuánto podré resistir? ¿Hasta dónde llegaré? ¿Lograré o no lo lograré? ¿Me quedaré a media? Entonces acá le está diciendo, no es con un grupo, no es algo colectivo, tampoco es algo individual, no son tus fuerzas. Es mi fuerza, es mi espíritu. Entonces, Zacarías debía ser el motivador a Zorobabel, que entrara en este mundo espiritual, en una plena dependencia de Dios. Esto es lo que nos quiere decir acá. Este versículo 6 del capítulo 4 de Zacarías, cuando nos dice que no es con ejército ni con fuerza, nos está diciendo, entra en este momento en una plena dependencia de Dios. Que tus ojos se abran a lo espiritual. Mira, no es con ejército, no es con fuerzas, es con mi espíritu, dice ahí la escritura. Recordemos el siguiente episodio. ¿Se acuerdan? Cuando Jonatán y su paje iban a ir ante los filisteos. Se los voy a leer acá en 1 Samuel 14:6, Biblia NTV. Dice así: crucemos hasta la avanzada de esos paganos, le dijo Jonatán a su escudero. Tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor. Mira qué hermoso lo que dice acá. Y dice, Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo con unos cuantos. ¿Sabes por qué? Porque la batalla es de Él. Eso era lo que tenía que decirle a Zorobabel. Cuando la batalla es de Dios, nadie la puede detener. Por eso dice acá Jonatán, no importa que sean muchos o sean pocos. ¿Por qué? Porque si Dios está en nuestra ayuda, sabemos que a Él nada lo detiene. Y esa es la confianza que tú debes tener en esta mañana. Si Dios está con nosotros, no es la multitud de nuestras fuerzas, es su Espíritu actuando a nuestro favor. El único recurso que necesitamos para cumplir la tarea o la labor de Dios es el Espíritu Santo. Los recursos del hombre se agotan, son escasos muchas veces. Pero los recursos de Dios por intermedio de su Espíritu son inagotables. Entonces, cuando tú empiezas a depender del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo de Dios, te das cuenta que ellos no se terminan, cada vez van más en aumento y en aumento. Y eso pasa cuando tú entras en comunión. Cada vez el Señor te va revelando, te va revelando más, te va entregando más cosas, te va inquietando, va poniendo más visiones en ti, te va revelando la palabra y entra un deseo profundo en ti de andarle buscando. ¿Por qué? Porque nuestra batalla, amado, no es con ejército ni con fuerza, sino con su Espíritu. Insisto, los recursos de Dios son inagotables. Ahora, Dios primero tenía que producir esta transformación en Zacarías. Por eso le dice ahí el ángel, bueno, ¿cómo tú no conoces esto siendo profeta, en el fondo siendo sacerdote? O sea, todo lo que has leído hasta ahora ha sido solamente letra. Y continúa. ¿Para qué? Para que una vez que produjese este cambio o esta transformación en Zacarías,
él también pudiera transmitirlo a Zorobabel, el líder civil, y Josué, como dijimos, el líder sacerdotal. Zacarías entonces recibió 8 visiones, pero necesitaba la obra poderosa del Espíritu de Dios para poder interpretarla. Zacarías debía motivar al pueblo a una renovación espiritual, la cual se manifestaría en la construcción del templo, comenzando por él. ¿Por qué era tan importante que se produjera esto en ellos? Porque ellos vivieron 70 años en la cautividad, vivieron 70 años en el paganismo, vivieron ahí esa cantidad de años mezclados, trayendo costumbres que no le agradaban al Señor. Habían caído en eso. Entonces, ¿qué pasaba? Necesitaban ser en primer lugar limpiados. Y eso pasa, capítulo 3, con Josué. Por eso son cambiadas sus vestimentas. ¿Por qué? Porque Josué representaba el pecado del pueblo. Así como el Señor Jesucristo tuvo que ir a la cruz del Calvario para que a través de ese sacrificio en la cruz pudiera expiar nuestros pecados. Lo mismo hizo Josué acá. Josué le antecede en esto. Entonces dice ahí que sus ropajes son cambiados. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que tener es arrepentimiento, limpieza. Y ahí viene la obra del Espíritu de Dios trabajando en la vida de cada creyente. Y el ángel agrega, versículo 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamación de gracia, gracia a ella. Esto que dice acá el ángel, mira, el ángel le está hablando a ¿quién? A un monte. Ahora, se dice que ese monte donde iban a construir el lugar donde iba a construir el segundo templo, estaba lleno de escombros. Ese es un comentario. Lo otro efectivamente era un monte, ¿ya? Entonces, ¿qué le está diciendo? Le está preguntando ahí al monte, le dice, ¿quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? ¿Sabes por qué? Porque ya estaba hablando de la transformación que iba a tener Zorobabel. Porque ya no iba a ser con ejército, ya no iba a ser con fuerza, sino que iba a ser por la obra del Espíritu de Dios trabajando en la vida de él. Le está diciendo al monte, ahora que Zorobabel nace a lo espiritual, tú ya no eres oposición. Mira, yo te motivo en esta mañana que reconozcas cuál es el monte que está delante de ti. ¿Cuál es el monte que tienes en tu vida que no te permite avanzar, que te tiene estancado? Puede ser un recuerdo de hace 20 años, quizás, puede ser otra cosa. Pero sabe, una vez que tú naces a lo espiritual, ese monte, que es la oposición que tú tienes, inmediatamente pierde toda autoridad contra tu vida. Por eso el ángel está diciendo, ¿quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Ya Zorobabel no es el mismo. ¿Sabes por qué? Porque él es renovado por el Espíritu de Dios. Una vez que tú eres renovado por el Espíritu de Dios, no hay monte que se te pueda resistir, no hay situación que tú no puedas vencer en Dios. Eso es lo que le está diciendo acá el ángel al monte. Ahora, me gustaría ahí donde estás que tú pudieras repetir esta pequeña oración o esta pequeña frase, y dice así, y declárale. En primer lugar, me gustaría que identificaras cuál es tu monte. ¿Cuál es el monte que tú aún no puedes pasar? ¿Cuál es el monte que te tiene estancado? ¿Cuál es el monte que no te permite ver más allá? Esa es la visión del monte, que no veas más allá, que no veas lo que hay al otro lado. ¿Cuál es ese monte que te tiene ahí la vista corta? Alguna dificultad, algún problema, algún recuerdo, cualquier cosa, amado, identifícalo en esta mañana, para que así como el ángel le habló a ese monte, tú hoy le puedas hablar a ese monte personal que tienes tú. ¿Para qué? Para que salgas adelante, para que avances. Así que identifícalo ahí, llámalo por el nombre. Ahí dile ahora, óyeme, y declara el nombre, declara cuál es un problema, una dificultad, una mala situación, un mal recuerdo, algún mal negocio, cualquier cosa que no te permita ver más allá. Así que te voy a pedir ahí donde está que puedas repetir esto y dile ahí, ahora, óyeme monte, dale el nombre, ¿cuál es tu monte? Ya no es con mis fuerzas, dile, ni con lo que tengo
o no tenga, es con el Espíritu que Dios ha hecho morar en mí. Te lo repito. Ahora, óyeme monte, dale el nombre ahí al monte tuyo. Ya no es con mis fuerzas, ni con lo que tenga o no tenga. Es con el Espíritu que Dios ha hecho morar en mí. No mires lo que hay en tu entorno, mira lo que hay en tu interior, porque el que está en ti es mayor que cualquier cosa que se quiera oponer contra tu vida. Es el bendito Espíritu de Dios. En esta mañana, hazte fuerte, toma aliento en el Señor y dile: en el nombre de Jesús yo me levanto en esta hora, porque no soy un hombre común y corriente, soy un hijo de Dios. He sido revestido por el Señor y Él ha hecho morar en mí su presencia. Así que en esta mañana, en esa autoridad que no depende de ti, depende de Dios que está en ti, con esa autoridad levántate y sale de todo tipo de estancamiento que puedas tener en tu vida personal. Mira, y me viene en esto. Quizás hay personas aquí que no han terminado, culminado sus estudios, no se han atrevido porque dicen: no, pero ¿cómo? Oye, ese es un monte para ti. Otras personas a lo mejor no se atreven a experimentar, por ejemplo, una licencia a conducir, no se atreven por una u otra cosa. Oye, ese es tu monte. Dile en esta mañana: a través de la obra del Espíritu yo lo puedo conquistar. Así que vamos adelante a través del Señor Jesucristo, y por la obra del Espíritu morando en nosotros podemos tener la victoria. Así que reitero, sale de ese estancamiento. No mires a lo lejos: no, esto yo ya me dejé, ya no lo voy a alcanzar. No, así como el ángel le dijo: ¿quién eres tú, monte, para que te opongas en el fondo a Zorobabel? Dile ahí: ¿quién eres tú, monte, para que te opongas a lo que Dios ya sembró para mí? Moverte en el Espíritu de Dios te asegurará la victoria. Tenlo claro. Moverte en el Espíritu de Dios te asegurará la victoria. Versículo 8, estamos en Zacarías capítulo 4, dice: vino palabra de Jehová a mí diciendo, versículo 9, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. ¿Sabes de qué está hablando acá? Del cumplimiento de la promesa. Con mi espíritu no solo comenzarás la obra, está diciendo, sino que la culminará. ¡Qué diferencia! Había un monte que lo tenía estancado y ya ahora puede tener seguridad que no solo la va a comenzar, sino que la va a concluir. Versículo 10 dice: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada de la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Cuando está diciendo ahí, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, 2 cosas importantes. Uno, que cuando se empezó a construir este segundo templo lo miraron en menos. No, ¿qué lo van a conseguir ustedes? Bueno, lo mismo puede pasar con tu vida. Oye, ¿se te ocurrió estudiar ahora a esta edad? No, ya no. Oye, pero esos mismos que te pueden ser oposición a tu vida, en algún momento, cuando tú termines la obra que Dios comenzó en ti, el desafío que Dios puso en tu corazón, se van a alegrar. Y lo otro, que algunos de estos fueron testigos del templo, del primer templo. Entonces, cuando vieron ese templo de Salomón gigante, lleno de esplendor, y ya ahora veían este templo que era más pequeño que el primero, ¿cierto? Decían: oye, pero el de Salomón era más grande. Pero te digo algo, en este segundo templo vino el Mesías. El primer templo a lo mejor era más lleno de esplendor, era más hermoso, como tú quieras llamarlo, era más grande. Pero en este nuevo templo vino el Señor Jesucristo y recuerda, tomó el rollo y declaró: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y hoy dijo: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Entonces, los que te menosprecian, los que te dicen no puedes, ¿qué lo vas a lograr? Yo te digo, esos mismos que hoy te menosprecian se van a alegrar una vez que la obra esté completa en tu vida. Se regocijarán contigo.
y verán, dice, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Eso, ¿saben lo que significa? Él va a medir ahí. ¿Quiénes estuvieron? ¿Quiénes no estuvieron? Eso significa. Incluso dice, los que al principio creían que esto no sería posible o menospreciaban la obra, ellos se van a alegrar. ¿Por qué? Porque Zorobabel ya no estaba solo y tampoco era por sus fuerzas, sino era la obra del Espíritu de Dios morando en él, y él te asegura que cumplirás la misión a la cual te envió. Versículo 11. Hablé más y dije, ¿qué significan? Sigue preguntando acá Zacarías, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelero y a su izquierda? 12 dice, hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivos por medio de los dos tubos de oro? ¿Vierten de aceite como oro? 13, y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. De nuevo Zacarías, revelación. 14, y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Esos dos ungidos ahí en ese tiempo representaban a Josué, la autoridad religiosa, y a Zorobabel, que era la autoridad civil. Y esto, amado, es la similitud de lo que después encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículos 3 y 4. Ahora, ¿cuál era la tarea de estos ungidos? Mantener la combustión para el candelabro. Esa es tu tarea. Esa es mi tarea. Tenemos que mantener ese aceite del Señor, de la presencia. Recuerda que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Tú tienes que mantenerlo ardiendo dentro de ti. Cuando tú tienes comunión, entras en esa relación, tú vas a arder. Por eso ellos constantemente estaban ahí. La tarea que los sacerdotes tenían en el tabernáculo era esa. Ellos tenían que prender las lámparas, pero tenían que vertir aceite. Y esos olivos, amados, esos olivos eran de dónde era sacado este aceite. La presencia de Dios morando en tu vida permite que esos candelabros se puedan prender y tu llama se pueda ver. Y recuerda que el candelabro tiene dos situaciones importantes. Uno alumbra hacia arriba y el otro alumbra hacia adelante. Uno, cuando tú tienes esa comunión con el Espíritu de Dios, tu relación con el Señor es directa, porque dice la Escritura que el Espíritu mismo intercede por nosotros, porque no sabemos cómo pedir, dice, pero Él nos ayuda. Y lo otro que alumbra hacia el frente es lo que tú le entregas a los demás, es lo que le entregas a la gente, es lo que compartes. Entonces esta función que tiene el Espíritu morando en ti te comunica directo con el Señor y también permite alcanzar a otros por medio de la obra de Dios morando en tu vida. Porque recuerda, es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. No hay nada más. Para nosotros el mensaje es: permanece llenado de la presencia de Dios. Esto no es para ciertas ocasiones, es en forma habitual. Debe ser parte de la vida de cada creyente. Los árboles representaban una fuente incesante de aceite. Corría el aceite. Zorobabel y Josué debían al pueblo darle vida a través de la obra de Dios y permitir que ellos también se acercaran al Señor y enseñarles que la única dependencia del hombre es a través del Espíritu Santo. Esto es importante, amado. Y vamos terminando ya. Recuerda, ahí lo voy a mencionar. Recuerda que hubieron 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. ¿Quiénes se fueron con el novio? Las que tenían las lámparas llenas de aceite. Así que mira, en primer lugar, ahí donde estás, voy a pedirte en esta mañana que puedas renunciar a todo esfuerzo que tú estás haciendo humanamente, como dice acá, Zacarías 4:6. No es con ejército ni con fuerza, sino con su Espíritu. Entonces, todo lo que has tratado de estar conquistando en tus fuerzas, en el nombre de Jesús, en esta mañana, renuncia a ello. Todos esos planos, esos cálculos que haces ahí, esas cuentas que sacas,
todo esto que estás tratando, hasta tu vida espiritual, tu vida personal, tu relación con Dios. A lo mejor tú dices, no, ya no voy a hacer más esto, no, ya. No, amado. Es la obra del Espíritu de Dios. Y permite que el Espíritu Santo actúe a través de tu vida. Y ahora, toda oposición que has tenido hasta ahora, ese monte que se ha levantado contra ti, que no has podido atravesar, que no te permite ver más allá, que no te permite proyectarte, que te hace estar ahí encerrado en un cierto lugar. No, empieza ahora en el nombre de Jesús y háblale, como el ángel le habló a ese monte y le dijo en el fondo, ¿quieres tu monte para Zorobabel? No, tú no eres nada, porque ahora Zorobabel se moverá con el Espíritu de Dios. Así que ahí en esta mañana donde está, vamos a orar en esta mañana en primer lugar y vamos a orar por todos aquellos que están luchando en sus fuerzas, todos aquellos que están luchando ahí con fuerzas humanas, y hoy te vas a dejar llevar por el Espíritu, te vas a rendir delante de Él y vas a sentir un descanso en tu vida en esta mañana. Pero en primer lugar me gustaría hacer una oración por todos aquellos que aún no tienen a Cristo en su corazón. Ahí donde está, en reverencia, cierra tus ojitos y vamos a repetir una oración en la cual le abrimos nuestro corazón al Señor para que venga a morar en Él y pasamos a ser de la familia de Dios. Cierra tus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te abro mi corazón para recibirte y te declaro como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Señor, hoy oro por ellos que hoy día te han aceptado en su corazón, que sean sellados con el Espíritu Santo. Y ahora vamos a orar por todos aquellos que están luchando humanamente, por todos aquellos ahí que sobre todo en este tiempo que estamos viviendo ven que las cosas no les alcanzan. ¿Qué va a pasar después que esto termine? ¿Qué va a pasar? ¿Voy a encontrar? ¿No voy a encontrar? No, amado, descansa. Yo en este domingo, en este día, yo te digo, descansa en el Señor. Descansa en el Señor ahí donde está. Entrégate a Él, vacíate en Él. Eso es lo que el Señor quiere en este día para nuestras vidas. Que toda situación, que toda preocupación, que todo lo que te esté alterando en este tiempo, todo lo que te tiene ahí atado, que no te deja avanzar, entrégaselo a Él en esta mañana y dile, ya no voy a luchar con mis fuerzas, sino voy a luchar con su Espíritu. Él es el que gana la batalla. Si Él está conmigo, dice como dijo Jonatán, ni con muchos ni con pocos. Si Dios está conmigo, estoy seguro en la victoria. Si tú estás seguro que el Espíritu de Dios está en ti y si tú le entregas, porque Él no va a actuar si tú no se lo permites. Si tú le entregas la autoridad para que empiece a actuar en tu vida, déjate que Él lo haga y tú descansa y refúgiate en Él. Y ahora, si ese monte, como dijimos ahí, ha sido impedimento, a lo mejor por años viene arrastrando alguna situación que aún no has resuelto, una situación familiar, una enfermedad, cosas del recuerdo que cada cierto tiempo vienen y te atacan, vicios, cualquier cosa. En el nombre de Jesús, tú le vas a declarar en esta mañana que ese monte no tiene autoridad sobre tu vida. ¿Por qué? Porque ya no eres el mismo, porque ahora el Espíritu de Dios pelea por ti. Cierra tus ojitos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oro en esta mañana por todos aquellos, Dios, que han recibido este mensaje, a los cuales usted ha tocado sus corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Y lloramos en primer lugar, Señor, para que ellos entreguen toda carga, todo lo que les atormenta, que ya se dejen de luchar humanamente, Señor, Padre. Que no vean, Dios mío, lo que tienen ahí fuera de ellos, sino lo que está dentro de ellos. Que el Espíritu de Dios es más poderoso que cualquier situación que ellos hoy puedan estar viviendo. La fuente
del poder de Dios radica en el Espíritu Santo. Y ahora oramos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que ellos declaren en esta mañana que ya no van a luchar más con sus fuerzas, que ellos ya no van a hacerlo más humanamente, Señor, en el nombre de Jesús, sino que hoy se apropian de su Espíritu que usted está dispuesto a darnos día a día, momento a momento, Señor, y a través de la obra del Espíritu Santo en sus vidas, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios, ellos vencerán, Señor. Te damos muchas gracias en esta mañana y también oramos por todos aquellos que ese monte no les permite ver más allá, que no les permite proyectarse, que tienen una visión escasa. Pero así como le dijo el ángel a Zorobabel ya no es el mismo. Ahora ese Zorobabel que tú conociste antes ya no es el mismo. ¿Por qué? Porque ahora la presencia de Dios mora en él. Tú ya no eres lo que eras, ni como lo atemorizabas. Padre, oro por todos aquellos en esta mañana, Dios mío, que están ahí atados por alguna situación. Y te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que sean revestidos, fortalecidos en tu Santo Espíritu, para que enfrenten toda batalla que se les ha levantado y derriben todo monte en sus vidas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga. Tengas una muy bendecida semana. Glorioso, glorioso. Damos gracias al Señor por esa tremenda palabra. Ya estamos seguros que tenemos ese Espíritu Santo que es fuego y fuerza en nuestras vidas. Así que no es con ejército, no es con fuerza, sino es con su Santo Espíritu. Mira, y antes de irme, quiero compartir contigo, porque hoy día tenemos gratitudes. La primera viene de la 9ª región, un adulto mayor de 95 años que le encuentran inflamado su cuerpecito, muchos dolores, y que lo llevan al doctor. Estuvimos orando por él y gracias al Señor no tiene absolutamente nada. Bendecimos a ese varón de 95 años, qué hermosos años, y estar sanito. Glorioso sea el Señor ahí, que el Señor lo tenga hasta cuando Él lo quiera tenerlo aquí en esta tierra. Y la segunda es de Caldera. Este es un varón que se le revienta una úlcera y va muy complicado al hospital. Cae a la UCI. Ahí lo tienen por varios días, pero gracias al Señor ya se recuperó, pasó la gravedad y hoy ya está de alta, está de regreso en su hogar. El tercero viene acá de la zona norte. Es de una dama que lamentablemente pierde a su ser querido. Este ser querido se suicida y ella queda solita con sus pequeños y ella cae en una tremenda depresión. Pero gracias al Señor que en este tiempo difícil Él la pudo sostener y la pudo levantar y animarla para seguir viviendo, para seguir ahí con la tarea de guiar a esos pequeños. La bendecimos y el Señor la siga fortaleciendo, animando para seguir adelante. Y la última viene de Copiapó, un varón, un hermano de uno de los chicos de la iglesia. Él hace mucho tiempo atrás ahí luchó con un cáncer gástrico y el Señor lo sacó en victoria. Pero lamentablemente en el mes de septiembre tiene una anemia severa, también tiene una hemorragia interna. Ahí es hospitalizado, es grave, está muy grave, está en la UCI. Y muchos pensaban que en cualquier momento él ya se iba. Pero gracias al Señor, pero muchas gracias, Señor, porque realmente nos sorprendió. Ese varón se recuperó, está de alta y está en su hogar con su hermosa familia. Agradecemos a Dios por esas bondades que nos sorprenden, esas bondades que hay un pueblo que gime y el Señor ahí nos escucha. Así que bendecimos al Señor porque Él es bueno y le regaló este tremendo regalo a nuestro querido hermano ahí de Copiapó, de darle más días de vida. Y lo otro, quiero bendecir a todos esos que fueron a dar sangre, que estuvieron ahí, esos que se movió ahí en su corazoncito y fueron a donarle sangre. Bendecimos a todas esas personas que fueron movidos por amor, por cariño a ese lugar. Así que yo te bendigo en esta mañana y le damos gracias al Señor porque una vez más has estado con nosotros y Él no nos abandona a pesar de la situación difícil que puedas estar viviendo. No piensas que Él te tarda.
No, Él no se tarda. No piensas que Él no está, Él está. Él está para sostenerte. Si hay que secar lágrimas, Él secará sus lágrimas. Y también le rogamos al Señor que consuele todos esos corazoncitos que han perdido seres queridos, desde bebé hasta adultos, los que han partido, que pueda consolar a esa familia. Así que no pierdas esta oportunidad. Si por primera vez estás acá y te conectaste, así que esta es tu oportunidad de vida para conocer a nuestro Señor y Salvador, al que cambia y transforma las vidas y al que está en las buenas y en las malas. Que Dios te bendiga y que tengas una preciosa semana. ¡Chao!